estudiar el teorema del seno y el teorema del coseno para la resolución de triángulos. Así que te pido que te traigas la calcu, una hoja y un papel. Te voy a pedir que te traigas la calculadora, que es fundamental para esta resolución, hoja y un lápiz. Comencemos. Muy bien, el teorema del seno es aquel que relaciona la medida de un lado con el seno de su ángulo opuesto. Por eso es importante identificar a cada lado con su ángulo opuesto, ¿sí? Cada lado con su ángulo opuesto. En este triángulo he decidido nombrar a cada uno de los tres vértices con letra mayúscula y al lado opuesto nombrarlo con la letra correspondiente pero en minúscula, ¿sí? Entonces, el teorema del seno con esta notación nos quedaría la medida del lado A dividido el seno de su ángulo opuesto es igual a la medida del lado B dividido el seno de su ángulo opuesto, y puedo hacer lo mismo con el otro lado que me queda. La medida del lado C dividido el seno del ángulo C. Veamos un ejemplo, ¿sí? Porque en la resolución no trabajamos con las dos igualdades, ¿sí? Solamente trabajamos con una. Acá tenemos un pequeño triángulo oblicuángulo donde conocemos, voy a agarrar colores, donde tenemos la medida de este lado, ¿sí? Y de su ángulo opuesto, y debemos averiguar la medida de este lado, pero conocemos su ángulo opuesto. Por lo tanto, tenemos todos los datos que necesitamos para aplicar el teorema del seno. Reemplazando los valores, quedaría lado, el verde, sobre el seno de su ángulo opuesto, que en este caso es 40. Será igual a la longitud del otro lado, la incógnita, sobre el seno del ángulo opuesto, ¿sí? Que era 135. ¿Qué tenés que estar atenti acá? Que en el denominador no podés olvidarte de escribir la palabrita seno, ¿sí? Porque es muy común un error repetitivo donde ponen 12,3 sobre 40, por ejemplo. Y no es lo mismo decir 40 que seno de 40, ¿sí? Entonces no te olvides del seno. Ahora veamos cómo hago para despejar esta ecuación. Fácil. En primer lugar, vamos a resolver el cociente del lado de la igualdad donde no está la incógnita, o sea, en este caso, el primer miembro. Lo puedo resolver con la calculadora y da aproximadamente 19,13. Por último, para despejar la incógnita, el seno de 135 que está dividiendo pasará multiplicando. Muy bien, ahora lo que te voy a pedir es que le pongas pausa al video y lo termines de resolver. Bueno, a ver si te dio lo mismo. Entonces, el seno de 135 pasa multiplicando, lo resuelvo con la calculadora y la respuesta era 13,52 metros. Bastante fácil, ¿no? Veamos ahora el teorema del coseno. Este tiene una fórmula que es un poco más larga que la del teorema del seno, pero es fácil de recordar, ya que es un caso particular del teorema de Pitágoras, que ya todo el mundo lo conoce. ¿Cómo era la formulita del teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces, acá también, al igual que antes, vamos a relacionar lado con el ángulo opuesto, pero con el teorema del coseno será de la siguiente manera. Presta atención, ya que yo te voy a ayudar con la primera fórmula, porque aquí son 3, y vos vas a tratar de hacer las otras 2, ¿sí? Veamos. Si, por ejemplo, quiero calcular la longitud del lado AB, que lo pinté con color verde, me quedará AB es el lado, ¿sí? Elevado al cuadrado será igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, tal como en el teorema de Pitágoras. Entonces me quedará BC al cuadrado más
el otro lado AC al cuadrado. Menos, siempre va a ir un menos, 2 por ese 2 también va a ir siempre. Forma parte de la fórmula. Estos dos mismos lados, pero sin elevar, BC por AC. Y como estamos viendo el teorema del coseno, ahora vamos a multiplicar por el coseno ¿de quién? Del ángulo opuesto. Entonces, repetimos. El lado que quiero averiguar al cuadrado será igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos 2 por estos mismos lados, pero sin elevar, por el coseno del ángulo opuesto. Lo más importante de esta fórmula es que el lado con el que empecemos la ecuación debe ser siempre el opuesto al ángulo al cual voy a calcularle el coseno. Empecemos la segunda. Por ejemplo, ¿cómo será la fórmula si quiero averiguar la longitud del lado AC? Entonces me queda el lado AC al cuadrado igual... Bueno, ponele pausa y seguí la voz. Bueno, si todo está bien, te tiene que haber quedado de esta manera. El lado AC al cuadrado será igual a AB al cuadrado más BC al cuadrado menos 2 por AB por BC por el coseno del ángulo opuesto que era B. ¿Qué pasa si vos acá lo pusiste al revés? Nada, porque la suma es conmutativa, le puedo cambiar el orden, así que te tiene que dar lo mismo, ¿sí? De igual forma acá, la multiplicación también es conmutativa. Dale, ahora por última vez ponele pausa al videíto y quiero que escribas la fórmula para calcular la longitud del lado BC. Bueno, y la formulita entonces nos queda de esta manera. El lado BC al cuadrado será igual a AB al cuadrado más AC al cuadrado menos 2 por AB por AC por el coseno de su ángulo opuesto, ¿sí? Que el ángulo opuesto es A. ¿Cómo se resuelve un ejercicio aplicando el teorema del coseno? Veamos el ejemplo. Fíjense, tenemos como dato, eso es lo importante, ¿no? Primero debo ver qué tengo como dato. ¿Puedo aplicar el teorema del coseno? Veamos. Como dato tengo la longitud de un lado, la longitud de otro lado, la incógnita es otro lado y conozco su ángulo opuesto. Han podido notar que la fórmula del teorema del coseno utiliza los tres lados y un ángulo, el ángulo opuesto al lado que comienza la fórmula. Por lo tanto, debo conocer alguno de estos datos y que solo uno sea la incógnita. En este caso, conozco dos lados, uno es la incógnita y conozco su ángulo opuesto. Por lo tanto, tengo los datos necesarios para usar el teorema del coseno. Planteamos la fórmula correspondiente para calcular el lado AB. Quedará AB al cuadrado igual a BC al cuadrado más AC al cuadrado menos 2 por B por BC por AC por el coseno del ángulo opuesto, que es el ángulo C. Una vez que escribiste la fórmula, deberás reemplazar los datos en la fórmula. Es decir, el lado AB es nuestra incógnita. Acordate que está elevada al cuadrado. El lado BC medía 3,2 y lo elevo al cuadrado. El lado AC, 5,1 al cuadrado menos 2 por el lado BC, AC por el coseno del ángulo que mide 37 grados. Ahora, ¿y cómo resuelvo todo esto? ¿Lo puedo hacer todo junto en la calcu? Bueno, vamos a ir viendo. Un consejo que siempre te conviene hacer es separar en términos. Siempre separar en término me ordena, me estructura y me permite correr menos riesgo de equivocarme. Bien, ahora vas a agarrar la calculadora y vas a resolver cada uno de estos términos. Finalmente vas a resolver la suma y la resta y veremos qué es lo que te queda. Bueno, a ver, ¿llegaste a esto?
¿Llegaste a que la x al cuadrado es igual a 10,19? ¿Y ahora ya terminó ahí el ejercicio? No, todavía la incógnita no está despejada. Todavía está elevada al cuadrado. Entonces hacemos un paso más, despejándola. Y esto nos da un resultado de 3,19 metros. Aclaración importante. Si cuando hiciste los cálculos en el teorema del seno o en el teorema del coseno no te fueron dando los mismos valores en la calculadora, probablemente debas formatearla. Si tenés la Casio de toda la vida, la común y corriente, la modelo FX82MS, para formatearla vas a apretar las siguientes teclas: Shift, Mode, 3, igual. Y si tenés otro modelo de calculadora y no te están dando los resultados, puedes buscar en internet colocando tu modelo y buscar cómo se formatea. Ahora sigamos. Lo que tenemos que hacer ¿sí? es ver cómo, utilizando el teorema del seno o el teorema del coseno, podemos hallar la amplitud de un ángulo de un triángulo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es seguir trabajando con el teorema del seno y del coseno, pero vamos a utilizar sus fórmulas para calcular la amplitud de alguno de los ángulos de estos triángulos. Por ejemplo, tenemos el siguiente triángulo donde conocemos la longitud de un lado, debemos averiguar la amplitud de su ángulo opuesto y además conozco otro de sus lados y su ángulo opuesto. Entonces, lado, ángulo opuesto, teorema del seno. Planteamos la formulita. ¿Te animas a hacerlo? Dale, ponele pausa y fíjate cómo te queda planteado. Bueno, muy bien. Te tiene que haber quedado de esta manera. ¿Te acordaste de poner la palabrita seno? Bien. Si lo hiciste, te felicito. Y si no, hacete una llamadita de atención y ponételo con color para no olvidártelo más. ¿Pero cómo hago para despejar entonces ahora cuando la incógnita es un ángulo? Bueno, voy a empezar igual que antes, resolviendo el cociente donde no está la incógnita. 150 dividido el seno de 21. Bien, como hemos visto antes en otros videos, el denominador, como está dividiendo, pasará multiplicando. Finalmente, para que la incógnita nos vaya quedando despejada poco a poco, este 418,56 que está multiplicando pasa dividiendo. Fíjate que al resolver la división, hacelo con tu cálculo para que puedas ver el resultado exacto, te queda aproximadamente 0,32, ¿sí? Te pido que no borres el resultado del visor y para despejar ahora el ángulo vamos a utilizar la inversa del seno, que se llama arcoseno, que lo vamos a hacer apretando algunas teclas en la calculadora. Sin borrar entonces el resultado, apretaremos Shift, seno, igual y la tecla de grado, minutos y segundos. Bueno, si todo está bien, te tiene que haber dado entonces 19 grados, 6 minutos, 20,69 segundos. Acá te anoté entonces cuáles son las teclas que tenés que apretar en la calculadora. Perfecto, ahora vamos a ver cómo calcular un ángulo si debo aplicar la fórmula del teorema del coseno. Tenemos esta situación. Conozco la medida de los tres lados y debo averiguar la amplitud de uno de sus ángulos. Como habíamos visto antes, el lado con el cual comienza la fórmula debe estar estrechamente relacionado con el ángulo opuesto que voy a colocar al final. Por lo tanto, si yo quiero averiguar el ángulo B, deberé empezar la fórmula con el lado opuesto. Poné pausa. Escribí la fórmula, reemplazá los datos y empezá a resolver a ver qué tal te sale. Bien, la fórmula entonces es esta, la que comienza con el lado AC y el ángulo opuesto es el B. Reemplazo los valores y
separo en término para ordenar. Resuelvo cada una de las potencias y cuidado en el último término, ya que es donde tengo la incógnita. Por lo tanto, solo podré resolver los productos del comienzo, ¿sí? Menos 2 por 3 por menos 4,2 queda menos 25,2. Ahora, cuidado a cómo realizás el despeje, ¿sí? Vamos a ir siempre de a poco pasando hacia el otro miembro, aquello que esté más lejos de la incógnita. Por lo tanto, quedará de la siguiente manera. Bien, y por último, este número negativo, menos 25,2, que está multiplicando al coseno, pasará dividiendo con su propio signo. Esta división da 0,06 y para averiguar cuánto vale el ángulo, deberemos utilizar la inversa del coseno, que es la arcocoseno, la cual la vamos a hallar con la calculadora. Entonces, sin borrar de la calcu el resultado que obtuviste de la división, vas a apretar Shift, coseno, igual y la tecla de grado, minutos y segundos, y te tiene que dar este resultado, ¿sí? Esta es la amplitud del ángulo que estamos buscando.